Estimados amigos y amigas, me han encomendado hacer los comentarios sobre el libro y la presentación que acaba de hacer Lourdes Tibán. Después de esa extendida y detallada explicación que nos ha dado, simplemente me permito recordarles que el resumen de esta obra Tatay Correa es el de la cronología de la persecución y criminalización durante el correísmo. El correísmo son 10 años de lo que ahora, mirando hacia atrás, es una de las dictaduras del castrochavismo, una de las dictaduras de crimen organizado que asola las Américas y de la cual el Ecuador se está librando. En presente continuo, no en tiempo pasado, no se ha librado, se está librando. Porque lo que está pasando en el Ecuador es que se están produciendo cambios muy importantes, pero las raíces dictatoriales que sembró el castrochavismo, que plantó el correísmo, todavía siguen. Porque siguen habiendo presos políticos y ahí están, por poner un ejemplo, los injustamente acusados del 30S están presos y son presos políticos. Sigue habiendo exiliados políticos y aquí hay exiliados políticos, el aplaudidor, el encarcelado por aplaudir en Dara, el capitán Saltos, empresarios, periodistas que no tienen condiciones para regresar a ese Ecuador que está en proceso de normalización. Pero así como señalo esto, quiero hacer un reconocimiento que forma parte del trabajo que Lourdes Tibán ha presentado hoy día, a los ecuatorianos por haber sido y por ser ejemplares luchadores por la libertad y por la democracia contra la dictadura. Porque en este proceso que lleva lo que va del siglo XXI, en el cual se construye el castrochavismo por la alianza del dinero de Chávez con los recursos de la agonizante y única dictadura, la dictadura castrista de Cuba, alianza que se produce el año 99 y que empieza a surtir efectos durante el siglo XXI hasta ahora. Durante ese proceso el Ecuador ha tenido y tiene una lucha ejemplar. Luchadores como Lourdes Tibán, congresistas cuando cumplía la función de congresista como Galo Lara, luchadores como Andrés Páez, periodistas que ella ha enumerado, el expresidente Osvaldo Hurtado, que es quien le pone el nombre de dictaduras del socialismo del siglo XXI a este proceso. Es Osvaldo Hurtado quien, escribiendo su obra que se llama La dictadura del siglo XXI, el caso ecuatoriano, justifica doctrinal y académicamente que hay que dejar de llamar gobiernos democráticos a los regímenes de Correa en Ecuador, de Chávez en ese momento en Venezuela, de Morales en Bolivia, de Ortega en Nicaragua. Inclusive él llegaba a mencionar en su análisis el régimen de los Kirchner en la Argentina, porque gente que había llegado al poder mediante el voto popular y mediante procedimientos democráticos, a través de sucesivos golpes, había producido la formación de gobiernos que no respetaban ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Y a eso Osvaldo Hurtado llama las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y ese es un avance muy importante que, expuesto en el Congreso de los Estados Unidos y expuesto en la prensa mundial, permite aperturar los resultados que hoy día estamos viendo y de los cuales, gracias a Dios, el Ecuador es el primer beneficiario, permaneciendo atrapados en esa red de crimen organizado los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que luchan de diversas maneras por salir de este tremendo flagelo. Empecé diciendo de que estamos en proceso de retornar a la democracia en el Ecuador, pero que falta. Falta porque, pese a lo que se ha avanzado de manera importante en el retorno de un sistema o al retorno de un sistema judicial independiente, en el destrozo de la judicialización y la criminalización de la persecución política, que ha sido la maña y la práctica que se instauró en el correísmo y que hoy día se practica en la Venezuela de Maduro, en la Bolivia de Morales, en la Nicaragua de Ortega. Pese a que hay esos cambios, todavía el cambio no es total.
Todavía estamos viendo un Ecuador que desconfía, que tiene libertad de prensa, pero que no ha cambiado la ley Mordaza. La ley Mordaza sigue vigente, no la han derogado, no la han modificado, aunque ya se siente el ambiente de libertad de prensa. Ya Galo Lara está libre, sí, pero hay más presos políticos y los exiliados no quieren regresar. No hemos entrado, se ha iniciado un juicio por el caso del secuestro del congresista en Colombia, de Balda, pero es un caso, y ese caso ha llegado hasta la señal de criminalizar al propio Correa, pero hay casos innumerables de crímenes, de torturas, de asesinatos, de desfalcos, de negociados, de confiscaciones, de atropellos nacionales e internacionales que tendrán que algún día ser esclarecidos. Y además de eso, algo que es tarea de los ecuatorianos y en la que también tenemos confianza los latinoamericanos que el Ecuador va a ejercer liderazgo, es en el aspecto referido a la recuperación de los recursos de la corrupción y a las reparaciones a las víctimas. Porque no se puede ser víctima y no ser reparado. No te pueden robar tu casa y no devolverte después. No te pueden quitar tu empresa y después no devolver lo que han hecho. No te pueden privar de la libertad, liquidar 5, 6, 8, 10 años de tu vida y después darse por satisfechos porque simplemente enfermo, choqueado, con síndrome postraumático has recuperado lo que se llama libertad. Entonces aquí hay un espacio muy grande por recorrer y el Ecuador lleva el ejemplo y lleva la ventaja de lo que va a venir en Venezuela, de lo que va a venir en Nicaragua, de lo que va a venir en Cuba y de lo que va a venir en Bolivia. Porque así como los pies de Correa eran de barro y se cayó y se está desmoronando el imperio de oprobio que montó en el Ecuador, así va a suceder en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en Bolivia. Y está sucediendo de diferentes maneras al punto en el que desde esta institución que ha acompañado y acompañará en la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos a los pueblos, a los trabajadores, a los políticos, a los académicos, a los empresarios, a los emprendedores, a los hombres y mujeres que reclaman por sus derechos, nosotros nos permitimos afirmar que el Ecuador es el más avanzado país en el proceso de recuperación de la libertad y la democracia y que el libro de Lourdes Tibán es un testimonio histórico de eso. Esto no es una cronología, esto es historia. Y la historia es el relato de los sucesos, hechos políticos, sociales, de un pueblo, de una nación. Esta es la historia oscura del Ecuador que ustedes los ecuatorianos con gran valentía están develando para sacar de acá una primera experiencia de que nunca más se repita esto, pero para sacar de acá responsables, para sacar de acá recuperación de recursos de corrupción y reparación a las víctimas. Y en eso el Inter-American Institute participará firmemente, como lo ha hecho hasta aquí, y como es su misión con este grupo y un grupo más grande de voluntarios y de mujeres y hombres que luchamos por la libertad, la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. Felicidades, Lourdes, y gracias por venir.